Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos a la cita diaria, al punto de encuentro con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Línea de contacto del Magazine de Noche vía WhatsApp 316-7470-575. 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. De igual manera, ustedes, amigas y amigos televidentes, han podido también ese mensaje que nos envían desde otras ciudades, de fuera del país, de los temas, las opiniones, los comentarios referente a los que abordamos con nuestros invitados, pues desde acá enviándoles ese cordialísimo saludo. Hay un amigo suyo, doctor Vicente, Carlos Arturo Gualdrón Monsalve, constante y permanentemente de Centroamérica, sí, televidente, nos envían los mensajes, y una serie de amigos en otras regiones cercanas a Colombia que también pues están constante y permanentemente en la sintonía del Magazine de Noche. Pues hoy contamos con la presencia de un ilustre piedecuestano quien se ha forjado, que han hecho un proceso con disciplina, con constancia, con permanencia, y que pues hoy podríamos hablar como cuando hablamos en la parte militar, en uso de buen retiro, pues ya después de haber prestado un servicio durante casi que toda su vida, de lo que fue el inicio, ya dando paso de la adolescencia a su edad de estado mayor, pues lógicamente ha estado en la empresa privada. Hago referencia al doctor Vicente Russo Duarte, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Luis Eduardo, muy buenos días, gracias por esta oportunidad que me da para dirigirme a todos los televidentes del canal digital de Guanevisión, quienes nos ven en directo, quienes nos ven a través de las redes, un saludo muy especial y nuevamente gracias por darme esta oportunidad. Pues doctor Vicente, hacíamos referencia precisamente a lo que es el crecimiento que siguen teniendo sobre todo municipios de las áreas metropolitanas y en especial del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, pero cuando vamos a Florida pues sigue creciendo urbanísticamente, cuando vamos a Girón de igual forma, Bucaramanga pues lógicamente no crece más porque ya su extensión geográfica prácticamente que se ha copado. Resulta Piedecuesta con más de 500 kilómetros cuadrados y que lógicamente pues es donde se viene expandiendo ese crecimiento urbanístico y poblacional. Hablábamos extracámara precisamente haciendo remembranzas, ¿no? Trayendo memorias de que estamos seguros más de un televidente pues también retrocede, como se dice popularmente en la película, es hablar de ese Piedecuesta, de su niñez, de su adolescencia, doctor Vicente. Luis Eduardo, sí, fuera de cámaras estábamos hablando con uno de sus colaboradores, perdón, y me preguntaba cómo veía yo a Piedecuesta hoy en día, ya que, pues, como dijo inicialmente, yo ya regresé nuevamente a radicarme aquí en Piedecuesta después de 30 años de haber estado por fuera. Obviamente venía constantemente al municipio, nunca me desprendí. Hoy ya radicado nuevamente acá, entonces me preguntaba que yo cómo veía el municipio. Realmente yo lo veo un poco más ordenado, veo que el municipio obviamente creció, no en una forma ordenada como se tenía que haber hecho desde hace muchísimos años, o sea, eso viene de todas las administraciones, pero hoy en día yo veo que hay algo ya en Piedecuesta, algo como más estructurado, se nota que la parte de planeación ya se tiene muy en cuenta, no sé, veo un municipio un poco cambiado a lo que veía hace unos años atrás, lo veo para bien. Hace que precisamente cuando hablamos de ese crecimiento urbanístico y poblacional, pues lógicamente también con la misión y la visión cuando hablamos de los municipios, pues Piedecuesta agrícola, ¿no? Agropecuario, cuando más de 100 veredas pues comprenden el casco rural
y que de igual manera pues no se ha estancado, no se ha paralizado cuando hablamos de la mora, del tabaco, la incursión ahorita de los cítricos, del cacao, y que lógicamente hace que el café en este momento tenga un auge en que precisamente lo que era alguna familia de 300, 400 familias cercano hace 15 años, hoy estemos hablando también de un considerable número de cédulas cafeteras, que es la forma en que precisamente se caracterizan a los municipios como cultivadores del café. Eso hace que a pesar de ese crecimiento urbanístico de esta municipalidad, también sus ancestros, también en lo que es la parte rural, pues se conserven desde el punto de vista como aporte a lo que es la despensa agrícola, como es la cadena alimentaria, en fin. Sí, Luis Eduardo, yo pienso que las administraciones anteriores sí le han dado bastante importancia al campo. Hoy en día uno nota que en los campos con el tema de las placahuellas, que hace que sea más fácil llegar al campo a recoger las cosechas, esto ha hecho que el campesino sea tenido en cuenta. Uno mira el tema de la mora, el mismo cacao, que anteriormente no era como ¿qué digo yo? Como tan visto en Piedecuesta como se ve hoy en día, como una despensa agrícola. Y eso es fruto de precisamente que las misiones anteriores pusieron los ojos en el campo, y los campesinos hoy en día pienso que se deben sentir más conformes porque tienen el apoyo de la administración, o digamos que del gobierno, porque los gobiernos también han hecho muchísimo para que en los municipios los entes territoriales y locales se vayan y miren muchísimo al tema del campo. Entonces, allá sí yo veo que ha habido un progreso importantísimo. En la parte urbana, Luis Eduardo, pues uno dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero depende cómo uno lo mire. Uno mira que Piedecuesta, pues en la época de nosotros, cuando empezamos a ser niños y empezamos a crecer, no sé, 15.000, 20.000 habitantes, que eran 15 calles y 14 carreras, no era más, lo demás era cañaduzal y algunas que tenían fruta, pero más que todo esto era puro cañaduzal. Era la ciudad, pienso yo, que panelera del país en ese momento, porque trapiches abundaban por todos los lados. Y desafortunadamente pienso que esto empezó a crecer, y no únicamente aquí, yo pienso que eso es en todas partes. Empezó a crecer, a ser como ya una urbe, ya no a ser el municipio pequeño que se veía en un principio, sino que empezó a llegar gente por su clima, por la gente acá de Piedecuesta. Esto se volvió en un momento determinado un dormitorio de Bucaramanga, mucha gente empezó a migrar aquí, pero empezó a crecer de una forma desordenada, infortunadamente. Hoy en día se ve que ya hay más control, que ya las autoridades y el mismo gobierno municipal, hablo de Piedecuesta, le han colocado más control, y uno nota que definitivamente hay más cultura en Piedecuesta que la que había un tiempo atrás. El doctor Vicente Russo Duarte es nuestro invitado en el día de hoy al Magazine de Noche. Antes de seguir avanzando referente a lo que ha sido esa expansión desde todo punto de vista del área metropolitana, principalmente el municipio de Piedecuesta, con su riqueza hídrica, paisajística, sus tierras, en fin, pues cómo no recordar en algo que decíamos al comienzo, esa constancia, esa permanencia suya, pues ha hecho que en su época de empalme de niñez, adolescencia, a través del deporte que lo empalmó también con lo que fue en sus labores, de las cuales usted ha estado también como en el sector de la empresa privada, la parte financiera. Entonces hagamos remembranza precisamente de lo que fue el deporte, de lo que fue esa parte coyuntural. Sí, Luis Eduardo, es que en la época de la niñez nuestra, realmente la única diversión que existía era el deporte, en el caso del fútbol, en el caso particular, o irse uno los domingos para el parque principal. Realmente no había mayor cosa para uno distraerse. El Teatro San Carlos, que uno iba a cine, o se iba para el parque a comerse un helado, o se iba uno para la cancha municipal a practicar el fútbol o a ver jugar. En esa época, Luis Eduardo, nos hicimos en las mismas escuelas, los mismos colegios,
se hacían muchos partidos intercolegiados, arrancaba el comité municipal, pues ya venía, pero ya empezaron a salir más clubes, empezamos nosotros a surgir, y en esa época había algo particular, Luis Eduardo, que hoy en día no se ve mucho en las empresas, era que las empresas importantes le daban mucha facilidad al deportista, más que todo al fútbol, porque siempre el fútbol pues, ha sido el deporte como de las multitudes, el deporte más popular, y luego al básquetbol. Y las empresas contrataban a jugadores de fútbol o de básquetbol para trabajar porque necesitaban armar sus respectivos equipos para participar en campeonatos, tanto acá como en Bucaramanga, porque en Bucaramanga uno recuerda que para entrar a un Telecom, pues fuera de llenar ciertos requisitos, tenía que ser futbolista. Recuerdo mucho a Martínez Villalba, Camisas Stewart, muchos bancos, no sé, llámese Banco Popular en ese momento, que había un gerente que le gustaba mucho el fútbol y se iba para la cancha Martí, jugador que veía bueno, lo llevaba al Banco Popular. Ahí llegaron muchas personas que jugaron conmigo y que pasaron hasta por el Bucaramanga. El último que llegó allá fue Néstor Salcedo, que fue gerente hasta el Banco Popular en Bucaramanga, regional, hoy en día también en Buen Retiro, me comentan. Entonces, en esa época había mucha facilidad y uno aspiraba a salir de uno de su bachillerato y tener un empleo en estas empresas. Recuerdo una que tenía acá en Piedecuesta, para el lado de la granja, no sé si era el IDEMA o qué sé yo, tenía una planta y ahí también contrataban jugadores para armar los respectivos equipos de fútbol. Entonces, volviendo al tema, Luis Eduardo, en esa época era mucho más fácil. Hoy en día las empresas, obviamente, ya pues buscan otro perfil, no patrocinan tanto internamente al empleado deportista, prefieren más bien sacar plata y patrocinar equipos externos. Entonces, pues, todo es una época y todo va cambiando. Afortunadamente, yo fui uno de los privilegiados porque gracias al fútbol, Luis Eduardo, logré cuando terminé el bachillerato ingresar a una institución financiera, al FER Nacional. Pero antes, doctor Vicente, tengo entendido que usted, como antes de entrar a esa entidad financiera, pues también hizo un proceso en el fútbol, ¿no? Tengo entendido que hizo parte de la selección, en fin, hagamos también recorrido de esa... Bueno, Luis Eduardo, sí, yo iba como muy rápido y sí, le comento. Por ahí en el año 74, 75, yo estaba haciendo cuarto o quinto bachillerato y yo fui llamado por el equipo Droguería Argentina de Belisario Patiño. Droguería Argentina era uno de los mejores equipos que había en Bucaramanga, que de ahí, hemos dicho, entre Droguería Argentina, Telecom, Puerto Camisas Stewart, eran como 3, 4 equipos que... y la UIS, que la UIS también es otro caso. Las universidades también en ese momento llevaban muchos futbolistas, los becaban para que los representaran en el campeonato municipal ahí en Bucaramanga. Yo de ahí tendría por ahí 17 años, fui llamado para ser parte del equipo de Droguería Argentina, donde la mayoría de los jugadores eran casi todos Selección Santander. No doy nombres ahorita porque de pronto se me escapa alguno y peco. De ahí estuve en varios departamentales con la Selección Piedecuesta, estuve en el Campeonato Nacional del año 1973 que se realizó en Bucaramanga, donde Magdalena, si mal no estoy, creo que fue el campeón en ese momento. Y luego en el año 75, cuando se hizo el Campeonato Nacional en Cúcuta, que a todas estas el capitán del equipo era un piedecuestano, Froilán Guerrero, que quedaron campeones. Yo estuve en esa preselección, pero por un tema y una lesión que tuve unos meses antes en el departamental, que era de donde se sacaba la lista de los jugadores para conformar la selección, no pude ir. Los técnicos, pues, a los que yo le debo muchísimo es a don Álvaro Pipa Solarte, a Américo Montanini y a Cuca Ceros, que fueron los que me dieron la oportunidad. Estando jugando ahí, terminé el bachillerato, me fui para Barranquilla, Luis Eduardo, me fui a estudiar Educación Física a la CUN, Corporación Universitaria del Norte,
Llegué tarde, yo llegué como en enero, a finales de enero, ya las matrículas habían pasado, entonces me fui a dictar clases de educación física en un colegio que me acuerdo muchísimo que ¿En Barranquilla? en Barranquilla, que se llama, no sé si existe hoy en día, Diocesano Enrique Nixon. Y estando ahí me llamó Marcos Col, El mundialista. el mundialista, el único gol olímpico que ha existido en un mundial, lo hizo él en Chile, en Arica. Marcos Col era el técnico de las inferiores del Junior. Marcos Col era, porque en paz descanse, era casado con una santanderiana, tiene un hijo también que se llama Marcos Col. Me llevó a entrenar al Junior, yo estuve entrenando un mes en el Junior con el hijo de él, de Marcos Col, y por esas cosas del destino, a los 15 o 20 días yo decidí regresar nuevamente a Piedecuesta, me regresé y a los 15 días ya estaba haciendo vueltas porque me llamaron del Banco Popular, don Álvaro Orduz, para que ingresara al banco. Me fui por unas recomendaciones a donde Américo Montanini, Álvaro Solarte. Álvaro me entregó su recomendación, Américo me entregó su recomendación, pero en ese momento que yo fui a hablar con él me dijo: Vicente, yo aquí lo necesito porque yo estoy entrenando un banco que van a unas Olimpiadas a Medellín. Estoy hablando, eso fue para Semana Santa del año 77. Y como 15 días antes yo ya estaba en el Fair National Citibank en ese momento, el técnico era Américo Montanini, y como él no podía ir a Medellín, yo fui como jugador y como técnico, nos fue muy bien. Tengo una experiencia muy bonita allá en Medellín con el grupo de compañeros del Fair National Citibank, hoy en día es el Citibank. Y Luis Eduardo, ahí arranqué mi carrera. Pero gracias al fútbol. Prácticamente, exacto. Claro. El fútbol fue en ese momento un elemento trampolín. que conectó. Tengo entendido que también cuando eso se hablaba de las selecciones, ¿no? La selección Piedecuesta, que la selección Santander, usted alcanzó a estar ahí. Incluso tengo entendido que asomar ahí en lo que se llamaba Reservas de Atlético Bucaramanga. Uy, sí, se me escapaba. Nosotros estuvimos en el año 70, bueno, antes del año 77, que yo ya estaba trabajando en el Fair National Citibank, nosotros estuvimos con un gran amigo, Ludwig Flores, y con Hernando Aguilar, que había quedado campeón, que había quedado goleador de un campeonato, el Tanque Aguilar, había quedado goleador del departamental. Nos llamaron a los tres a entrenar con el Bucaramanga. Nosotros estábamos estudiando en el Balbino, el Tanque no, el Tanque tenía pues su negocio con su familia. Ludwig Flores sí estudiaba en el colegio, yo también, y nosotros todos los días íbamos a entrenar. Pero era de mucha dificultad porque en esa época uno estudiaba por la mañana y por la tarde, y por las tardes era que tocaba ir a entrenar. Entonces fuimos como 15 o 20 días, no aguantamos el ritmo y nos quedamos más bien para terminar el bachillerato. Estando ya en el banco, en el Fair National Citibank, ya en el año 77 que entré, para el año 78 la Di Mayor organizó la primera Copa o torneo de reservas. Ese torneo de reservas arrancó más o menos en abril o mayo del año 78, y era que los equipos profesionales tenían que montar el equipo de reservas, viajaban los equipos profesionales y reservas, y el preliminar en todos los estadios en el país, el preliminar eran las reservas y el partido de fondo era el equipo profesional a las 3:30. En esa época no es como hoy en día que se juegan partidos el jueves, el viernes, el sábado por temas de promos de televisión y esto. En esa época los partidos todos a nivel país eran 1:30 las reservas y 3:30 eran los partidos profesionales. Ahí me llamó Cuca Ceros, que estaba dirigiendo el Bucaramanga. Estuve en el banco, me llevó, yo estuve 15 días entrenando. Llegué al banco a renunciar porque ya iba a firmar contrato con el Atlético. Ahí recuerdo muchísimo que estaba un Mario Lave, un Néstor Salcedo que la acabé de nombrar, un Polo Gómez, que son personas que los que conocemos de fútbol saben de quiénes estamos hablando. Enrique Agurto, estaba Rafael Agudelo, pero Rafael Agudelo sí ya venía ahí en formación de las inferiores, estaba Miguel Augusto Prince. Era un equipo muy bueno el que tenía el Bucaramanga de reservas. Llegué al banco a renunciar, pero la que estaba gerente en ese momento aquí en Bucaramanga pues no me dejó.
me convenció y bueno, tomé una decisión que era o me voy a jugar fútbol o sigo en el banco y tomé pues pienso yo que una decisión que hoy en día no me arrepiento, que fue seguir en la institución financiera porque entré a trabajar, a hacer carrera y también practicaba el fútbol. Yo fui campeón con Tejidos Galtés también. De Gustavo Galvis. Claro, de don Gustavo Galvis. Nosotros tuvimos campeones en primera. Los equipos fuertes ahí, la final fue UIS contra Tejidos Galtés. Me alabo porque el entrenador de la UIS, que era don Antonio Romero, era el entrenador de la UIS, en uno de los partidos me comentó que por qué no entraba yo a la UIS y ellos allá me becaban, porque esa era la otra ventaja que había en esa época de las universidades, que como hablan en un principio, patrocinaban, becaban a los mejores jugadores o a los que tuvieran ciertas condiciones, no que fueran los mejores, pero que tuvieran condiciones. Al igual que las empresas en materia laboral. Al igual que las empresas, y que en esa época eso pasaba, como lo dije en un principio, hoy en día eso ya se ha acabado muchísimo, ya es poco el patrocinio que le dan al jugador. Y no, Luis Eduardo, que quedamos campeones con Galtés, tuve tal vez alguna oportunidad también ahí de salir, ahí hubo personas que llegaron al fútbol profesional como Domingo Alarcón, que vive aquí en Piedecuesta, me lo encontré en estos días, fue centro delantero del Bucaramanga también, Néstor Carrillo, bueno, y se me escapan algunos otros nombres también ahí que salieron de Tejidos Galtés al profesionalismo. Y volviendo al tema, yo ya, cuando yo jugué con Tejidos Galtés, que eso fue en el año 81, 82, 83, yo ya estaba trabajando en el banco. Ya pues era muy difícil retirarme, pero seguía practicando el fútbol en primera en Bucaramanga. A nivel de empresa, qué sé yo, los campeonatos locales. Sí. Es más, Luis Eduardo, cuando yo salí, no sé si me estoy adelantando un poquito más, yo fui gerente en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, en Cali. Les soy honesto, yo llegaba a esas ciudades, en Cartagena no se jugaba fútbol sino microfútbol, entonces le pedía a los muchachos que trabajan ahí si había una vacante que consiguieran un muchacho que jugara microfútbol, que tuviera libreta militar y lo metíamos. Aquí en Bucaramanga cuando yo regresé de gerente fue lo mismo. Nosotros acá en Bucaramanga armamos un muy buen equipo y fueron varias personas de Piedecuesta que llegaron a trabajar en el Citibank. Le doy nombres, un Misael Mantilla, un Jaime Mantilla, popular Masato, me disculpa Jaime si me está viendo. En básquetbol estuvo Gustavito Lancheros, Rodolfo Ortiz, que todavía está en el banco, que ya está a punto también de su pensión, es de los que sobreviven hoy en día todavía en el Scotiabank, que antes era pues Citibank. Entonces sí, el Citibank aquí en Bucaramanga era uno de los que patrocinábamos mucho a los deportistas y a nivel país yo eso lo hacía también. Es decir, usted continuó en ese legado, ¿no? Porque yo lo había vivido en carne propia. En la injerencia del fútbol. Claro, Luis Eduardo, entonces yo hacía lo mismo cuando estuve en Medellín, cuando estuve en Cali. Es un legado y que lógicamente cuando se ha practicado y cuando desde donde se esté pues se sigue. Ahí donde está usted me decía el profesor Juan Pelufo, ¿no? Precisamente que él en este momento se ha dado el lujo de no aceptar ofrecimientos técnicos del Junior, del Nacional, porque él dice que cumplió un proceso y que en este momento pues está a nivel de trabajo con algunas instituciones infantiles, que está a nivel de que cuando lo llaman a opinar también o a través de una cadena de televisión, pues va, pero que ya en lo que en ese momento de estar como entrenador, pues dice que definitivamente decidió que no, va a estar, que él ya estuvo en el fútbol, que cumplió un proceso, qué sé yo, y nos manifestaba en eso. El caso particular suyo, pues lógicamente, si bien es cierto que de ese proceso en el fútbol aficionado, de que asomó y estuvo, así fuera días en el fútbol profesional, pero se presenta la opción ya de iniciar otra carrera en la vida personal, en la vida particular, en lo que es la empresa privada a través del sector financiero. Bueno, esa es otra de los legados, otro de los procesos, otra de las etapas, los recorridos de los cuales usted manifiesta, bueno, acepta estar ahí y tengo entendido que hasta hace pocos días de estas décadas
A ver, hablemos también de lo que fue ese recorrido en la parte empresarial, en la parte financiera, en la parte bancaria, donde usted prestó sus servicios. Bueno, Luis Eduardo, sí, yo pienso que mi Dios fue muy grande conmigo, me premió con mi trabajo, lo hice a gusto, siempre fui muy profesional en lo que hacía. Yo duré inicialmente fueron 23 años y medio en Citibank, donde fui gerente, como digo, en Bucaramanga, en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, luego ya llegué a Bogotá, ya en Bogotá después fui vicepresidente asistente de operaciones. Me retiré, fui al Banco Santander, duré hasta, salí en el 2001, me retiré, del 2002 al 2005 estuve en el Banco Santander como gerente nacional de Cash Management. Cuando digo Cash Management, para que me entiendan, es, ¿qué quiere decir eso en inglés? Es el manejo de las tesorerías. Entonces uno se especializa para ayudarle a las empresas cómo hacen más efectiva o más productiva y más rentable una tesorería. En la parte de Cash Management se puede decir que esa fue la parte donde yo me especialicé. De ahí volví a Citibank nuevamente, trabajé nuevamente 13 años larguitos, y en el 2018 el Citibank procedió a vender la banca personal y la banca empresarial en Colombia, porque ya lo había hecho en el resto de países de Sudamérica, y se lo vendió al Scotiabank. Tuve la fortuna entonces de pasar al Scotiabank Colpatria, otra multinacional, y ahí trabajé hasta el 2022. Del 2022 pasé a trabajar con un banco americano, el Health Bank de Estados Unidos, y trabajé hasta 18 meses, hasta el 15 de enero del presente año, Luis Eduardo. Siempre estuve en instituciones financieras multinacionales. Gracias a Dios me dio muy bien, me fue muy bien. Procedimos ya el 15 de enero a hacer uso del buen retiro, ya pues, con nuestra pensión, y decidimos radicarnos nuevamente acá en Piedecuesta. Ya estoy nuevamente hace 8 días acá, buscando nuevos horizontes, disfrutar de la vida, disfrutar de la gente, de los amigos, de los compañeros, del clima. Y bueno, en eso estamos, Luis Eduardo. Pero me imagino, me decía un amigo, en días pasados, contertuliados precisamente, él se retiró también como pensionado de una prestigiosa universidad a nivel nacional. Y decía, es ingeniero industrial, y me decía, me han salido ofertas más que cuando estaba precisamente activo en esa empresa, y con casi que con triple de garantías a donde estaba, pero uno pues lógicamente tiene permanencia, tiene conocimiento de lo que está haciendo, qué sé yo, y en ese momento de uso buen retiro no una, ni dos, ni tres, sino cualquier. Le han seguido lloviendo propuestas para otros sectores de la parte financiera, doctor Vicente. Sí, Luis Eduardo, pero digo que mi Dios es muy grande conmigo. Yo estoy firmando contrato con una casa de bolsa de Estados Unidos y estamos en ese proceso. Para trabajar pues lo puedo hacer acá desde Bucaramanga, de pronto desde Bogotá. Buscar clientes para esta casa de bolsa. Hoy la tecnología pues facilita. La tecnología mucho. facilita todo. Ya anteriormente yo recuerdo que las visitas a los clientes eran presenciales, el cliente era el que iba a la oficina, todo tenía que ser presencial. Hoy no, después de la pandemia el mundo cambió, nos cambió el switch a todo, el chip a todos. Estilo visitador médico con el maletín. Sí, señor, así nos tocaba, nosotros eso cambió. Yo pues siempre estuve en la parte, bueno, no siempre, pero en los últimos años estuve en la parte de ventas como gerente de Cash Management y gerente comercial. Entonces era, como usted dice, era con el maletincito, si hubiera sido en esa época. No, todo ya es vía web, vía Team, ya todo es por internet, entonces el desplazamiento es mínimo. Es más, hoy en día ya todos los contratos se firman a través de internet, ya a través de PDFs, ya no tiene que ser a mano por lo general, que anteriormente eso sí, usted firmaba un contrato, iba a abrir a un banco la cuenta y tenía que ir y firmar delante del gerente o del asistente. Hoy en día no. Tengo esa fortuna, Luis Eduardo, entonces ahí voy a tener de pronto una entretención
para estar algo ocupado, porque Luis Eduardo, esto no es fácil, no crea. Uno parar 48 años más o menos, 47, 48 años de trabajo seguidos y parar uno de la noche a la mañana, eso no es fácil. Uno tiene sentimientos encontrados y la gente dice, no, es que hay que ir a descansar. No, perfecto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si uno todavía tiene salud, tiene ánimos, La energía, energía, los conocimientos, la experiencia. Conocimientos, experiencia, yo no la puedo aportar. ¿Por qué no? Yo estoy en esa línea. Soy una persona que si me sale un trabajo, ya me sale uno que lo puedo manejar el tiempo que yo quiera. Dicho, eso lo manejo yo a mi acomodo. No voy a tener tanto estrés o no voy a tener estrés. Entonces sí voy a estar ahí como por estar ocupado, porque es que uno tiene sentimientos encontrados. Que salir y parar de la noche a la mañana no es fácil. Uno a veces se siente subutilizado cuando uno sabe que todavía puede aportar a la sociedad. Entonces estamos como en ese proceso, Luis Eduardo. Cuanto en otros continentes, en otros países, al contrario, ese hombre de experiencia es el que las multinacionales aprovechan, ¿no? Sí, es parte también de eso, de captar esa experiencia, porque eso vale, como decía García Márquez. Sí, Luis Eduardo, lo que pasa es que aquí en Colombia, si usted puede mirar en el tema del sector financiero, y después de la pandemia, la parte electrónica, la parte de sistemas se desarrolló tanto que si usted mira, hoy en día hay muchos bancos que cierran y cierran y cierran oficinas, porque es que ya uno no tiene que ir a hacer una oficina absolutamente nada, todo lo hace uno por internet. Entonces, hay muchos productos que se pueden ofrecer que anteriormente necesitaba un batallón de gente, hoy en día no. Hoy en día lo que se hacía con 20, 30 personas se hace con 4 o 5. Yo no todos los días, en el caso mío, en el caso del sector financiero, que todos los días los bancos están sacando y sacando gente, pidiéndole permiso a la superfinanciera, a la oficina de trabajo, para sacar 10, 15, 20, 50, 100 personas. Acabo de pasar con la General Motors también, ahí ya pidió ¿para qué? Porque ellos, o sea, todo el mundo trata de reducir gastos, ¿sí? O sea, si yo la fuera, competitividad pues hace que se reduzcan costos. Claro, Claro, y es más eficiente, porque para eso está la tecnología. Entonces la tecnología lo que hace es, infortunadamente, sacar al humano y reemplazarlo por tecnología, y eso abarata los costos. Y si yo fuera también empresario y tuviera, pues obviamente uno tiene lo necesario, porque uno necesita es que dé utilidades la empresa. Y es la realidad, eso hay que aceptarlo. Entonces, en el sector financiero sí se ha vuelto bastante competitivo, digámoslo así. O sea, hay demasiada demanda para la poca oferta que se puede presentar en el sector financiero. De pronto el sector real, bueno, también están haciendo lo mismo, el sector real. Sí. Tal vez hemos visto precisamente, o ya se venía, el que los grupos financieros, así que al igual que más de uno, pues tratamos de ser polifacéticos en los quehaceres, también los grupos. Vemos que hasta hace días también Carlos Angulo, pues Sarmiento Angulo, pues presentaba su renuncia eterno, dueño y presidente de la Junta Directiva. Pero me refiero a que también los bancos, sector financiero, hace rato venían a incursionar en la construcción, en la parte de superficies, en fin, y eso se ha mantenido y continúa también, ¿no? El que un grupo financiero, pues no solamente esté en los bancos. Sí. Eso es otro. Sí, ellos se abren. Caso del grupo de Carlos Sarmiento Angulo, que está metido casi en todos los renglones de la economía. En todos los esquemas de la economía. Scotiabank Colpatria, pues tiene su banco, la parte financiera, y tiene su constructora, que también es muy grande. Entonces sí, todos los bancos y la mayoría de las empresas hoy en día se están moviendo a varios sectores porque tienen que diversificar sus portafolios. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Pues en uso de buen retiro, como se dice en la vida militar, pero lógicamente que decía algún docente, el que en algún momento pues se retira, pero falta primero tener el tiempo ocupado, ¿no? Segundo, pues
percibir ingresos, porque no es lo mismo en ese momento y los gastos cada vez pues aumentan más. Sí. Y lógicamente que a veces falta ese ámbito, ¿no? Ese rol de los alumnos. Me decía que llegar a la universidad, que hablar con los alumnos, que a veces esas rabietas, que a veces, bueno, es parte de la esencia también, parte de la cotidianidad de cualquiera de los quehaceres. Entonces es lo que le quiero entender. Claro, claro, Luis Eduardo, es que eso se extraña. Son tantos años, yo estando en tantas ciudades, yo extraño a todos mis compañeros, a amigos, que quedaron amigos, otros compañeros en todas esas ciudades. Y en Bogotá fueron 30 años, Luis Eduardo. Entonces yo en Bogotá realmente tengo un grupo grande de amigos, de compañeros, con quienes trabajamos, varias instituciones financieras, jugamos fútbol, porque yo sigo jugando fútbol y he estado jugando fútbol allá con ellos. Eso se extraña. Y hay personas que fueron importantes con uno en un momento determinado y yo los extraño, solo digo, son sentimientos encontrados. Yo quería regresar a Piedecuesta, pero también estando aquí yo siento una nostalgia por Bogotá. No obstante, la ciudad agitada con el tema del tráfico, pero es la capital de todas maneras. Entonces yo creo que me va a tocar estar yendo seguido a Bogotá de todas maneras para no olvidar allá a la cantidad de amigos que dejé. A propósito de lo que es acá reencontrarse ya de lleno con su domicilio, como usted lo manifiesta, pues se traslada al pueblo, a la ciudad, a la intermedia como es Piedecuesta, pues lo hemos visto también contertuliando con algunos amigos, con Edgar Borges, con Ludwig Flores, con Gonzalo Rey, con una serie también de su época de estudio, es alumno del Balbino García, ¿no? Claro, Luis Eduardo, todos esos son, como decimos vulgarmente, son partners, partners míos de estudio, de niñez. Entonces yo desde que llegué aquí me la he pasado con ellos, me he sentido contento, me hacen sentir bien, hacemos tertulias casi todos los días en las tardes y eso ayuda a que pase el día y que uno como que se vaya acomodando mentalmente a este ambiente, porque no es fácil, después de 40 y pico de años, 48 años, trabajar uno parar de la noche a la mañana. Entonces aquí sí, pues aquí tengo todos mis amigos de infancia, todos están aquí en Piedecuesta y me enorgullece encontrarlos, compartir con ellos un tinto y eso a mí me llena, Luis Eduardo. La familia, a propósito de sus hijos que también incursionaron en el fútbol, ¿no? Uno como arquero y sí, qué claro. es la vida del fútbol de ellos y lógicamente su relación familiar. Sí, Luis Eduardo. El núcleo. Claro, el núcleo familiar, bueno, son 4 hijos. Gerson, que es el gerente aquí en el Banco Bogotá, en el Banco de la Vivienda, aquí en el centro comercial. Luego está Edwin Mauricio. Edwin Mauricio es trabaja en la parte de compliance del Hellman de Miami, en la oficina de representaciones en Bogotá. Y Germán y Fabián, que fue el arquero, ellos se fueron para Londres hace unos 10 años, 11 años, a estudiar inglés, se fueron a hacer un MBA, se quedaron allá, están trabajando. Fabián fue arquero de fútbol, para los que no lo conocen, fue Selección Santander, Piedecuesta, Selección Santander. Estuvo entrenando con la academia en Bogotá, lo que después fue Compensar. Antonio Uribe, que es un gran amigo piedecuestano, que fue el que formó las inferiores de Compensar, fue el que lo llevó. Tuvo un paso fugaz de un mes en Cali entrenando, luego estuvo también en el Tolima, lo llevó Miguel Augusto Prince cuando estaba de técnico allá, con Ricardo García, que en paz descanse, en estos días falleció Ricardo, los dos lo conocían perfectamente, y Chucho Suárez, que también estuvo con ellos trabajando en el Tolima, pero él se vino, terminó sus estudios aquí en la Santo Tomás, regresó a Bogotá, nosotros ya estábamos en Bogotá, pero él terminó estudios aquí, entró a la Cancillería, estuvo trabajando como 1 año y medio, 2 años y decidió irse para Londres con el otro hermano, con Germán. Él formó su familia. Trató también de incursionar en el tabaco, ¿no? Tengo entendido. Él se en la fue, comercialización. claro, él se fue y regresó como a los 3 años después de que terminó sus estudios y ya pues obviamente se ha organizado y montaron con unos grandes amigos de él y de nosotros de la familia Oviedo,
con Edwin montaron la fábrica de tabaco habano, se me olvida el nombre ahorita, y incursionaron, iban supremamente bien, ese tabaco habano, el puro, que se llama el puro, que es el tabaco cubano, ellos ya lo estaban vendiendo en las grandes superficies, no sé, llámese Carulla, en Carulla se conseguía, y en los principales restaurantes en Bogotá. Pero a Fabián lo llamaron nuevamente de Inglaterra, de Londres, un amigo que tenía allá, y se regresó nuevamente para Londres y cerraron la empresa. Ellos cerraron la empresa. Es más, ahora en la mudanza que hice encontré una caja de habanos. Ahí, el famoso trasteo. El famoso trasteo, sí. Una caja grande donde pueden haber, no sé, 2.000 o 3.000 tabacos. Eso no se daña, eso se les echa agua al cajón, que es de madera, y el tabaco absorbe la humedad y eso se conserva. Ahí los encontré que yo ni me había Es decir, dado cuenta. ese entorno, ese núcleo familiar heredaron de casi todos sus legados, ¿no? De su legado allá de niñez, adolescencia en el tabaco, Claro. del fútbol y el sector bancario, es decir, todo Sí, eso Luis Eduardo, absorbieron vea. sus herederos, sus hijos. Yo no había pensado en eso, pero sí, claro, nosotros en mi niñez, pues Piedecuesta, esto sí era una ciudad tabacalera. Nosotros tuvimos fabriquín en la casa. Aún con hay mis dos muchas hermanas. familias que dependen Todavía. de la economía, del cigarro, Claro, Luis desde el Eduardo. cultivo hasta la comercialización, elaboración, Sí, en fin. sí, pero no como antes. No. Es que antes se En vivía el del apogeo, tabaco. la intensidad. Sí, claro. Anteriormente en todas las casas por lo general hay un fabriquín y habían 7, 8 personas que eran como los que le compraban el tabaco, le entregaban la materia prima a los fabriquines que se llamaban. Se torcían, se hacían los tabacos, se llevaban los sábados y ya nosotros trabajamos en eso. En la casa tuvimos un fabriquín con mis 2 hermanas y sí, lo que usted dice, pues yo no había pensado, vea, y Fabián salió también con El legado, le dicho heredó ese legado, sí, ¿no? Fíjese, el sector financiero con uno de sus hijos, Sí. los demás pues en el tabaco, y siguieron su vida, su entorno, Sí. lógicamente, su desarrollo en todos los aspectos. Vicente Russo Duarte, nuestro invitado en el día de hoy al Magazine de Noche, en uso de Buen Retiro, pero que sigue también con esa experiencia de lo que fue la constancia, la permanencia, el estar precisamente con esa responsabilidad que es parte fundamental cuando hay compromiso. A ver, después de ya de lleno, si es escasos días de estar ya residiendo totalmente en Piedecuesta, decíamos al comienzo, ese Piedecuesta, ¿no? ¿Cómo sigue viendo ese Piedecuesta? De ahorita, viéndolo, trasladándonos fácilmente a 2 décadas, ¿cómo ve ese Piedecuesta? Totalmente transformado. Luis Eduardo, esto es como... Yo me acuerdo de Juan Gozaín, gran periodista. Él es de Lomas del... ¿Cómo se llama? El pueblo donde él nació. Es no sé qué del Viento. Es por allá un pueblo de la costa. Y él dice que él cuando salió de ahí, desde pequeño, se fue para Bogotá, primero a Cartagena, luego a Bogotá a estudiar, él nunca volvió al pueblo. Porque él dice que él quiso y ha querido quedarse con la imagen del pueblo donde él nació. Yo digo, yo tengo la imagen del pueblo donde nosotros nos criamos, nos hicimos, y uno dice, pues sí, todo tiene que evolucionar. Esto ha crecido 3, 4, 5, 10 veces de lo que era la época de la niñez de nosotros. Entonces uno tiene que acostumbrarse, pero yo sí extraño muchísimo esa época. Estamos a través de Guanevisión, canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche, hoy tertuleando, dialogando con nuestro invitado Vicente Russo Duarte. Pues decíamos que proyectando, ¿no? Pero lógicamente las memorias son base para esa proyección de ese Piedecuesta del siglo XXI. ¿Cómo lo ve? Luis Eduardo, yo no sé, yo digo que para mí uno no sabe si el pasado fue mejor o no. Ahí uno tiene ciertas contradicciones,
pero yo sí quisiera en un momento determinado volver al pasado, al pueblo de mi niñez y jugar a las pepas, al trompo, al yo-yo. Yo eso lo extraño muchísimo, y al grupito de amigos que uno tenía, porque es que, como dijimos en un principio, esto eran 15, 20 mil habitantes. Hoy en día esto ya es una mole de cemento, donde pasamos de 15 mil, 20 mil a casi 200 y pico de mil de habitantes que tiene Piedecuesta hoy en día. Cantidad de barrios, anteriormente eran 3, 4 barrios, eso no habían más. Hoy en día son, no sé, con urbanizaciones y todo eso son 10 barrios y como 190 y pico de urbanizaciones que hay en Piedecuesta. Esto es una mole, entonces uno dice, y es obvio que todo tiene que evolucionar y todo que tiene que ir adelante. Pues nos toca acomodarnos a lo que hay hoy en día, Luis Eduardo, y simple y llanamente es tratar de, pues al alcalde de turno, a los administradores, que de todas maneras estamos a tiempo para que el municipio tiene que seguir creciendo, obviamente, pero que sea en forma ordenada. Yo en los últimos años, proyectándolo, pero de forma ordenada, pensando a años, a unos 30, 40 años, y no pensar a corto plazo. Eso hay que pensar a lejos. Pero yo pienso que el municipio, yo lo veo, no sé, desde hace unos 4 años, yo veo un municipio más organizado, obviamente con las falencias que existen en todo el país, el tema de la inseguridad, pero eso es un tema que es nacional y, bueno, digamos que mundial, por el tema de desempleo y bueno, otras cosas que no amerita hablar ahorita. Pero en la parte de estructura, en la parte de calles, de alumbrado, de agua, de educación, yo veo que el municipio ha estado bien y lo veo bien, Luis Eduardo. A ver, en estos momentos no podemos hacer ajenos, ¿no?, a esta ebullición, a estos rifirrafes que hay a nivel nacional, porque inciden en el pueblito más pequeño o en la gran ciudad y acá en el área, pues incide, queramos o no queramos. ¿Usted cómo ve precisamente cuando vemos, volviendo a un municipio como Piedecuesta, en que tiene necesidades de ciudad, pero tiene un presupuesto, unos recursos para pueblo? Y toda esta ebullición, todo este centralismo, pues trae consigo en que a veces, pues, un mandatario, un gerente de una empresa que se llama municipio de Piedecuesta quiere hacer, pero a veces, infortunadamente, todas estas situaciones conllevan a que realmente no se pueda reorganizar o proyectar como se debiera. Sí, Luis Eduardo, los recursos, hasta donde yo entiendo, los recursos son muy limitados en Piedecuesta. Hablando aquí únicamente de Piedecuesta, son muy limitados. Yo no sé si en la parte predial, pues en el casco urbano uno sabe que todo el mundo está pagando lo que tiene que ser y el catastro, bueno, y eso se paga lo que yo no sé a las afueras, lo que son fincas y eso, si están pagando lo que deberían pagar en base a lo que valen. Eso sería una cosa que habrá que, lo tendrán que revisar. Y lo otro es que ahí sí el mandatario de turno que trabaja con las uñas, Luis Eduardo, pues le toca hacer mucho lobby en Bogotá para conseguir recursos. Y desafortunadamente la politiquería en este país no ayuda. Y si el alcalde no tiene buenos contactos en Bogotá, pues difícilmente va a conseguir. Entonces, en muchas oportunidades le toca, no sé si es la palabra, no sé, uno venderse al mejor postor, qué sé yo, para que lo ayude, que no debería ser. Yo pienso que el gobierno nacional debería ser como en el trabajo, con meritocracia. Si la persona trabaja bien, gana bien, eficiencia, claro, tendría que ser así, pero infortunadamente no lo es. Si no tiene buenos contactos en Bogotá, es muy difícil conseguir y poder desarrollar lo que uno tiene en mente en el caso del municipio.
afortunadamente, o sea, no se puede desconocer en las últimas administraciones, la de Mario y bueno, ahorita Oscar también, que uno lo ve supremamente activo, han llegado empresas, bueno, cuando estuvo Raúl Cardoso, empresas como Postobón. En estos días vi que estaba Oscar con el gerente, no sé si es Pasta Doria o alguna empresa de esas que se está montando aquí en Piedecuesta. Eso sí, hemos dicho, eso es un lobby que hay que hacer, y si no se puede con el gobierno, toca con la entidad privada para que venga y se radique aquí en Piedecuesta, que le dé trabajo a los piedecuestanos, y de paso pues aquí van a pagar impuesto predial, aquí van a pagar industria y comercio. Entonces son recursos que le llegan al municipio. La famosa ciudadela industrial, ¿no? En el cual pues Piedecuesta vuelve, insisto, por esa fortaleza que tiene de la riqueza hídrica y lógicamente los terrenos que aún quedan y que su amplitud. Sí. Eso hace para que de las famosas alianzas público-privadas, ¿no? Que la empresa privada, sí, que es realmente la que mueve la economía de un país a través de la producción, a través de, en fin, todo lo que es la cadena de la empresa privada, también transformación de materias primas, en fin. Sí, que en este momento, Luis Eduardo, pues no es fácil por la situación que vive el país, que el empresario quiera en estos momentos desarrollarse y crecer, ¿no? Lo hacen ya con cierta precaución, pensando en el futuro. La incertidumbre que se presenta. La incertidumbre que tenemos en el país, entonces no es fácil. Y lo que usted ahorita, tenemos un municipio que pocos lo tienen, el tema hídrico. Es que yo vengo de Bogotá, llegué hace 8 días y allá estábamos viviendo el tema de cada 9 días. El racionamiento. Racionamiento, y ese día cero agua, y de todas maneras, no crea, pues uno se acostumbra y uno también se educa, a raíz de todo eso uno se educa de no botar el agua, de no desperdiciarla, ¿no? Eso se dice popularmente, a veces pues somos animales de costumbres. Sí, sí, Eduardo, así es. Entonces nosotros nos acostumbramos a eso, y bueno, y Piedecuesta sí, que tiene el Río de Oro, que afortunadamente aquí no nos falta el agua, y bueno, y la planta que tuvo problemas el año pasado, el antepasado, con el tema de las avalanchas que hubo, pero ahí está la planta funcionando, y me imagino que tendrán que hacerle algunas otras mejoras para evitar que en el futuro eso se vuelva a presentar, porque cada día la lluvia va a ser mayor. Los cambios por el tema del cambio climático, entonces esto queda para arriba. Que la niña después resultará un fenómeno híbrido. Claro, claro. Vea, estábamos en plena sequía con los incendios. Llegó la lluvia y vea los problemas que tenemos con tantas inundaciones. A ver, doctor Vicente, usted estando ya en su buen retiro, pero que sigue vinculado con estos sectores, sobre todo la empresa privada, el sector financiero, ¿qué opinión tiene de la política? Luis Eduardo, en este momento, uno a veces no quisiera escuchar noticias, pero no puede, porque si no uno se desenfoca y uno tiene que saber lo que está pasando en el país. Pero el tema de la política, no sé, esto está tan revuelto en los últimos meses o último año, con tantas cosas que están saliendo a la luz, que hablan de política y es sinónimo de corrupción, infortunadamente. Pero hay que tener fe que de todas maneras hay funcionarios muy honestos que le tienen que seguir sirviendo al país, no dejarse llevar por esa ansiedad de pronto de conseguir la plata fácil, que eso es lo que está pasando hoy en día, pues eso es lo que está saliendo a flote. De enriquecerse fácilmente de la noche a la mañana. No, es que, como dijo en su momento un candidato presidencial, yo llevo 40 y pico de años trabajando y después de 30 años empecé a hacer mi matrimonio. Un político a los 4 o 5 años tiene casi más plata que cualquiera, infortunadamente. Pero hay gente todavía muy honesta, y aquí para el caso de aquí en Piedecuesta tenemos personas muy honestas que pueden llegar y han llegado a la administración y pueden hacer una muy buena labor, concientizar a todos los funcionarios en la parte de honradez,
en la parte de servicio al público, porque es que los funcionarios públicos, ¿a quién se deben? Al pueblo. Servidor público, su Servidor nombre. público, claro, que una persona llegue y se atienda bien, porque se lo merece, y no ser el que está detrás, el funcionario que está detrás, ser arrogante y tratar mal al usuario. Es al contrario, está sentado ahí porque el que está llegando allá es el que está pagando el sueldo del empleado. Y a nivel país, esto yo no quiero ahondar mucho, pues bueno, ahí están ya todas las IAs al frente de todo lo que está pasando, Luis Eduardo, y no sé, todos los días uno escucha noticias y se destapa Un una escándalo olla, tapa otro el escándalo, otro, y el así. otro, y entonces el otro se va quedando atrás. Ahí tienen un trabajo muy fuerte lo que son la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de Estado, bueno, el mismo Senado, la Cámara, ya tienen La un misma trabajo empresa bonito. privada que tiene que cuidarse, ¿no? Yo pienso, porque a veces se presentan situaciones en las cuales inmiscuida la empresa privada por una u otra razón también, Sí, ¿no? Así no como- es común, pero lo hay, sí, que ellos, la empresa privada, determinadas empresas se han visto envueltas en esos escándalos por ayudar Ajá. el mermelar a las personas para que les ayuden, ¿no? A los Decimos, funcionarios. precisamente se presenta ahí cuando esa premisa, estás culpable el que peca que por la pega- paga y el que paga que por paga la peca, por la- ¿no? Entonces, Tal cual. y cuando vemos el epicentro, nosotros pues es un gobierno centralista, el sistema es centralista, ¿no? Pero comienza todas esas situaciones desde el pueblito más pequeño, cuando a veces con descaro dice un alcalde por allá del pueblito, yo robo, pero robo poquito, o robé, pero poquito. Sí. Y a Claro. veces hasta dónde comienza toda esa pirámide desde ahí, desde el municipio, que un presupuesto muy mínimo, y así es la ciudad intermedia, en fin, desde ahí yo pienso, ¿no? Que Sí. todo- Claro, y Luis Eduardo, otros dicen robe, pero haga. Sí, entonces dice, no, pues robó, pero hizo obras. No, es cumplir. Decía un senador de la República, en días pasados que contertuliábamos, decía, si este país cada quien cumpliésemos sus funciones, sus tareas, el servidor público para eso se le cancela, desde el que está en la celaduría, en la portería, hasta el gran gerente, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente, ministro, secretario, como sea, pues son servidores públicos de esa empresa que se llama República, res pública, de todos. de acuerdo, Luis Eduardo. Cuando un alcalde, un gobernador, un presidente se cree dueño, no, es un administrador. Si en la vida somos administrador de lo poco o mucho que tengamos, porque nos vamos y ahí se queda. Administremos lo poco o mucho, y entonces a veces confundimos de que esto yo soy el que hago y deshago, ¿no? Sí, Desde un sí. pueblo a un departamento hasta la república. Entonces viene esa confrontación de la cual pues estamos en estas circunstancias. Así Le es, hago Luis esta Eduardo. pregunta porque, doctor Vicente, tal vez de décadas anteriores yo escucho como, ahí sí me disculpa que ponga ese como el coco, ¿no? Ya viene, ya va a venir, ya llegó. Y me decían en varias oportunidades cuando se juegan las precandidaturas, candidaturas, cuántas veces a Vicente Russo Duarte, bueno, que ya se viene Bogotá, que ya salió, te estoy hablando cercano, vamos a 4 administraciones antes de cerquita. Lo han puesto al solajero, que fue una delegación hasta Bogotá, que fueron algunos amigos, algunos parceros, y oiga, doctor Vicente, ¿por qué no se sacrifica? ¿Por qué no? Desde ese punto de vista, ¿cómo ve esas propuestas? ¿Sí le han hecho esas propuestas? Sí, Luis Eduardo, ya hace, yo le pongo más, yo le pongo unas 6 o 7 administraciones, más o menos. Yo pienso que esto, a mí me han propuesto desde que Miguel Ángel Santo fue alcalde por primera vez. Ya para la segunda me empezaron a tocar, cada 4 años me dicen, pero yo ya tenía definido mi rol en el sector financiero. Como cuando lo hizo en el fútbol, que no... Sí, o sea, que seguí hasta que tomé la decisión de tomar el fútbol o el sector financiero, o la parte laboral. Y ya, dije, hasta aquí el fútbol, ya no aspiro a ser profesional, voy a meterme ya por la parte financiera, me empezó a ir bien, me encarrilé. Y estando en la gracias parte a Dios. financiera, lo quería inmiscuir en la política, Así la otra es, alternativa. sí, así es. Pero entonces yo sí lo tenía clarísimo, Luis Eduardo, porque ya cuando me llamaron los amigos, muy bondadosamente, pues veían de pronto que yo era una persona
idónea para administrar el municipio, para ser candidato a, no alcalde, sino candidato, porque no se sabe si uno hubiera salido o no, yo estaba muy bien proyectado en el banco, estaba muy bien. Entonces, no veía la necesidad de salirme cuando yo estaba conforme con lo que estaba haciendo, feliz con lo que estoy haciendo, me pagaban bien y fuera de eso estaba proyectado. Y dije, hasta que no termine yo y consiga mi pensión para estar tranquilo, para vivir tranquilo, no me voy para Piedecuesta y ahí miraremos a ver qué hacemos. Todo es posible, Luis Lo que Eduardo. decimos realizado, totalmente Sí, realizado. ya me siento realizado por ese lado. cosas. Y sí, la política, pues de todas maneras eso pica y uno tiene cantidad de amigos que insinúan, no sé qué pasa, Luis Eduardo. Decía, o dice un amigo, un señor que era hablando de los tabacaleros conocidos, ¿no? Cuando los hijos, un cordial saludo televidentes del magazine de noche, la familia Orduz, los tabacaleros, ¿no? Orduz Serrano. Y el señor padre de ellos me decían, en la anécdota, los hijos le preguntaban, papá, tal cosa, y dijo, no me suena. Pero cuando era algo que sí creía que era conveniente, sí me suena. Entonces, cuando le han hecho traigo a Parangón, le siguen proponiendo, en ese momento que usted dice no le sonaba, ¿en este momento sí le suena? Sí me suena, Luis Un Eduardo. ofrecimiento, una propuesta de esa índole. Sí me suena. Porque se dice popularmente, oiga, necesitamos que nos preste el nombre, como era el otrora, ¿no? Que era el prestigioso empresario, comerciante o reconocido que decía, oiga, préstenos su nombre para que usted nos represente en el consejo, por decir algo. Sí. ¿En este momento le suena? Sí me suena, Luis Eduardo, pero es duro porque yo en la campaña que acabo de pasar, en el cual Oscar fue electo, claro, 4 meses. Uno ve cantidad de candidatos muy buenos ahí y con mucho futuro. Muchos, o sea, porque candidatos habían, no sé, 15, 14, qué sé yo, y la mayoría eran candidatos o son candidatos de personas muy buenas, porque no es que los conozca a fondo, pero por lo que he podido recopilar y me han comentado y uno habla con ellos, con algunos de ellos, yo uno los ve con un perfil alto, Luis Eduardo. Entonces, no es fácil, pero sí me suena. Esa es la respuesta. Pues decía alguien, ¿no? Que se cocine, que comience, decía un amigo suyo que en paz descanse, ¿no? También, don Gustavo Mantilla, espere que el agua se está apenas calentando, tal vez podríamos también decir eso, mis pollitos. Sí. Don Gustavo, yo a don Gustavo también le tengo mucho aprecio, porque yo con don Gustavo, yo trabajé con él cuando era el famoso Fila, de Horacio Serpa Uribe. Yo estaba gerente en esa época en Bucaramanga, en el sitio AN, y yo venía a las reuniones y por don Gustavo estuve yo ahí. ¿Sí? Yo fui fundador del Nuevo Liberalismo en Piedecuesta. Unos pinitos, recuerdo, me decía alguien que es una anécdota también de ese sector del Nuevo Liberalismo, de Carlos Ardila, de Alfonso Valdivieso Sarmiento, del concejal que tuvieron, Antonio José Reyes Quintero, concejal del Nuevo Liberalismo. Primero, antes que Antonio estuvo Mercedes. Es que ahí le hago un recuento en 2 minutos, claro. O sea, usted no es ajeno a esa parte política de ese momento, ¿no? Porque hoy pues hay desconfianza cuando hablamos de la parte política o de algunos políticos en otros instantes. Sí. ¿Sí? Sí. Luis Eduardo, yo fui fundador del Nuevo Liberalismo aquí en Piedecuesta. La primera reunión que se hizo del Nuevo Liberalismo fue en la casa de Antonio José Reyes. Vino Luis Carlos Galán, Alfonso Valdivieso Sarmiento, Carlos Ardila Ballesteros, que fue alcalde de Bucaramanga, vino Mario Camacho, que fue gobernador después también y ministro de Educación, si mal no estoy, Antonio José Reyes, estaba Jorge Navas, el papá del exalcalde, Jorge el viejo, le digo yo con todo el cariño del mundo, lo aprecio muchísimo, Jorge Carreño. Era una cantera, unos prospectos. Sí, ellos momento. eran los... ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en el año
1979-80, cuando nació el neoliberalismo, por ahí más o menos. Luis Carlos estuvo aquí, yo tengo una foto con él en el parque principal, con Luis Carlos, que infortunadamente, bueno, no sé qué hubiese pasado en el país donde él hubiese sido presidente, lástima. Entonces yo fui fundador y ahí arrancamos nosotros y pusimos la primera concejal del nuevo liberalismo, que era la hermana de los Pérez, Mercedes Pérez de Viviesca en ese momento, después se separaron de Luis. Y luego ella se retiró, dejó al nuevo liberalismo y cambió de tolla. Entonces nos quedamos sin concejal en ese momento. Se fue para el Partido Conservador, yo no recuerdo, pero ella nos dicho, perdimos el concejal. En esa época eso se podía. Eso no es como hoy en día. Eso, que hoy en día no se puede, en esa época sí. Y luego sacamos creo que, yo no sé si Antonio Reyes fue concejal, yo no recuerdo, pero sí, él después fue el jefe del nuevo liberalismo aquí en Piedecuesta. Pues después estuvo su recorrido con hombre de confianza de Alfredo Camargo Acevedo, secretario de gobierno, su contralor terminó siendo contralor del municipio, siendo Jairo Céspedes Camacho, y era el secretario y terminó ese periodo como contralor municipal. En fin, pues como dice, ¿no? Usted, pues estamos a la expectativa de estos gobiernos, el caso particular de los municipios, sus planes de desarrollo, que es la brújula de lo que van a desarrollar, de lo que es el plamado, lo que prometieron en las campañas, en su plan de gobierno por los barrios, por las veredas, en fin. Esto, pues, lógicamente, con esta incertidumbre del país, pues, lógicamente ya usted, radicado nuevamente en Piedecuesta, pues me imagino que estará más al tanto, estará con la contertulia, estará oyendo. Si lo llamasen, por ejemplo, a prestar un servicio, ya no en la empresa financiera, pero que dice que usted no es ajeno a ese, por ejemplo, el sector público, ¿usted se sacrificaría? Sí, Luis Eduardo, yo ya tengo mi formación, mi formación profesional después de 40 y pico de años, donde uno aprende a ser recto en todo, entonces me siento en condición, no tengo ningún problema. Pero en estos momentos, por ejemplo, en el trasegar de estas administraciones, el sector público, por ejemplo, oiga, que necesitamos un embajador en Bogotá, que necesitamos un asesor en la parte financiera, que necesitamos un asesor de los que hoy se habla, jefes de gobernanzas, que necesitamos en esto, usted estaría sí, Luis Eduardo, sí, mientras mira las otras circunstancias de lo otro, como decía. Sí, Luis Eduardo, uno no se puede cerrar y yo pienso que tengo todas las condiciones para hacerlo, no tengo ningún problema, lo haría. Y usted estando en empresa privada, ¿qué diferencia nota precisamente con la pública en ese momento? Vea, yo tuve un caso, estando en el Citibank, yo era el gerente de Cash Management, y a mí me llamó alguien para trabajar en la empresa de teléfonos de Bogotá, en la ETB. Y llamé a un gran amigo que hoy en día es presidente de un banco multinacional. Lo llamé para comentarle qué opinaba, porque es una persona que trabajó conmigo en el Citi, hoy en día es presidente de un banco y es como mi consejero. Y cuando lo llamé y le comenté, le dije, es que me ofrecieron, me dijo, ni loco, ni loco. Usted se va para allá y después tiene que ir a todas las CIAs a hacer descargos, va a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, le cae porque eso es sector público. Entonces, no, pues obviamente yo ya estaba encarrilado con un principio en el sector financiero, pero en ese momento me alcanzaron a tocar. Decidíme por este lado porque no. Lo tentaron, como sí, yo no quiero, porque yo en Bogotá pues no conozco. Si voy a trabajar al sector oficial allá, yo no conozco quién es quién ahí. Y me dijo, después resulta, allá en descargos, entonces quédese ahí quietecito, me quedé quieto. Allí pues hay un ente, ¿no? Que es la superintendencia financiera, pero es otro resorte particular privado. Es otro resorte, ahí quien responde pues realmente es el presidente y bueno, también uno como gerente si comete alguna falla o algo, pero ahí sí es muy difícil en el sector financiero, Porque el sector público en ese momento, llámese del
más pequeño municipio, la ciudad intermedia, la gran ciudad capital, qué sé yo, pues requiere precisamente de la sapiencia, de tomar determinaciones en estos momentos de ebullición, ¿no? Vemos, respetando a cada quien desde su punto de vista, como alcalde, como gobernador, que escogen algunos asesores más por una paga de un respaldo político que realmente por los aportes que hacen esos asesores a que verdad aporten a un alcalde, a un gobernador o a un funcionario público para eso, como su nombre lo dice, asesores, ¿no? Entonces, pues desde ahí comienza muchas circunstancias. Yo le respondo con esto, Luis Eduardo. Yo vendo mano de obra, no vendo conciencia. A mí me contratan, listo, o sea, trabajo, pero yo no vendo la conciencia. Ni vende ni compra. No, ni vendo ni compro, nada. Vendo mano de obra. Si ven que yo sirvo para trabajar en X o Y sector oficial o esto, yo con el mayor de los gustos. Tal vez, me pagan y doctor yo... Vicente, porque se tiene que perder, ¿no? Lastimosamente a veces cuando no tengo nada que perder, pues tomo cualquier determinación, ¿no? Sí. Tal vez unos elementos que piense de esa forma es ese. Sí, ya uno está más allá del bien que del mal, entonces, y sobre todo que yo tengo una formación de Citibank. Luis Eduardo, la cantidad de cursos, seminarios, todos los días, el tema de la honradez, el tema de la rectitud, eso no se cambia, eso no. Entonces yo vengo de una formación de puros bancos multinacionales y sobre todo Citibank. Donde hay manejo de muchas circunstancias. Claro. Pues doctor Vicente Russo Duarte era parte de lo que queríamos tenerlo acá, hablar de Piedecuesta, hablar de lo que hemos dialogado, en fin, todo lo pertinente de lo que también ha sido como ejemplo de un proceso, ¿no? De lo que el deporte lo llevó al sector financiero, de la continuidad, de la constancia, de la responsabilidad, en fin, todos los aspectos, y que lógicamente en ese proceso pues seguirá otro, y lógicamente es parte de los ciclos de la vida personal, familiar, profesional, en todos los aspectos, es parte de lo que queríamos abordar con usted en lo que es precisamente la presencia que hace en el día de hoy. Pues muy formal por aceptar esta invitación acá a través de Guanevisión Magazine de Noche, doctor Vicente Russo. Luis Eduardo, nuevamente, muchísimas gracias por esta tertulia, esta charla informal, me sentí muy cómodo. A usted, Luis Eduardo, a Guanevisión, a Digitel, por darme esta oportunidad de expresar mis sentimientos o volver a contactarme nuevamente con la audiencia que, como dije en un principio, que nos ven en el canal y que nos ven por las redes. Hay mil eventos gracias. que siguen, que es la vieja gloria del fútbol, del básquetbol, memorias vivientes, de revivir la historia, y lógicamente que estaremos también precisamente al tanto. Pues nuevamente, Listo, Luis doctor Eduardo. Vicente, muy formal por hacer presencia aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían los mensajes, estamos atentos precisamente, recepcionándolos, y lógicamente ustedes también, quienes están al frente de diferentes proyectos, diferentes tareas en materia educativa, cultural, deportiva, gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, primero buscando la participación, segundo un mejor estar, y lógicamente el que haya precisamente para resaltar ese trabajo. Si a veces lo tienen, los pueden contactar vía WhatsApp 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación. Y ustedes y nosotros mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.